¿Quién es Sergio Hernández Tamés? Es director de Recursos Humanos en Trayecto, la empresa de transporte de carga más grande de México. Pero lo que realmente mueve a Sergio no son los camiones, sino las personas que los conducen. Cree firmemente que el talento no se encuentra, se forma. Por eso, ha sido clave en el diseño de la universidad que capacita y transforma a operadores en líderes de carretera. Bajo su liderazgo, Trayecto no solo transporta carga, construye trayectorias, ofrece un empleo digno, bien remunerado, con un plan de vida y carrera real. Porque para él, una empresa no vale por su flota, sino por el futuro que le da a su gente. Sergio lidera con visión, pero también con los pies en la tierra. Y en esta conversación nos recuerda que hasta las industrias más duras, el corazón del negocio siempre son las personas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Estoy muy contenta de que me acompañe el día de hoy Sergio Hernández, que es una persona que desde hace muchos años a mí me ha inspirado. Con él hicimos algunas iniciativas para Sonrisas Monterrey AC y desde el día 1 confió en nosotros, dos jóvenes que apenas estábamos arrancando, y la verdad es que estoy muy contenta de coincidir contigo en ese espacio, Sergio. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente oportunidad también de poder saludarlos, de poder estar aquí con ustedes, con mucho gusto de ver lo que han venido logrando. Yo no me imaginaba que aquella vez que nos vimos, aquella primera vez que me platicaron, yo vi que ya tenían ya toda una estructura, y lo que veo hoy, pues la verdad es que me da mucho gusto y mucho orgullo haber participado en algo, en un granito de arena. Me encanta, y bueno, pues sí, hemos evolucionado al final como estas ganas de seguir impactando y seguir haciendo cosas, pues es algo que nos mueve, y ahora sí que aquí estamos desde este lado también. Y el día de hoy, Sergio, vamos a jugar una dinámica de Dale Hype. Estas dinámicas, para darte un poquito de contexto y a la gente que nos ve que dice, ¿por qué Silvia saca cartas? Nosotros hacemos entrenamientos en Dale Hype con temas de manejo del estrés, todo gamificado, y pues para el podcast dijimos hay que seguir manteniendo la dinámica, ¿no? Entonces ahí vas a elegir una de las tarjetas, puede ser la amarilla, la roja o la rosa, y yo te voy a leer la pregunta. ¿Cuál eliges? La roja. La roja, ok. A ver, vamos a ver qué te sale. Dice, ¿qué actividad te hace sentir vivo? ¿Qué actividad? Pues muchas, ¿verdad? La verdad es que muchas. Convivir con mis nietos, trabajar en lo que hago, que es mucho por ver por la gente, ver siempre detrás de cada colaborador una familia, alguien que los quiere, alguien que espera algo de ellos, y es mucha la responsabilidad cuando ves a alguien que o no le está yendo bien, o necesita que lo apoyemos, o no está contento, porque hay mucho detrás de ese colaborador. Que es buena parte de lo que yo hago en mi vida profesional, además de mis clases como maestro en la universidad y muchas otras actividades que me llenan, la verdad, de mucha satisfacción. Claro, y desde que te conocí tú hablabas de este tema de tener un impacto desde la empresa hacia el colaborador, y es algo que yo he notado mucho desde que te conozco, como lo que has hecho. Y me gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido ese rol de recursos humanos a lo largo del tiempo, que has visto que ha cambiado. Desde que te conocí tú estás muy enfocado como en la gente, realmente como en que les vaya bien a las personas, pero ¿cómo has visto el rol de recursos humanos? Yo siempre lo he visto como un agente de cambio, al menos así en la antigüedad, así le llamábamos, hablando de antigüedad, porque yo empecé en esta actividad de capital humano pues hace como 40 años, cuando yo estudié psicología. La verdad es que mi idea había sido ser como terapeuta, más cuestiones de terapias individuales, etcétera, pero poco a poco me fui compenetrando en las organizaciones por un trabajo que hicimos, un proyecto cuando era estudiante. Empecé a entender a la organización y dije, pues aquí más que un paciente son miles de pacientes, si lo vemos así, y muchas personas que están alrededor de esa organización, desde accionistas, clientes, colaboradores, familias, y a todos impactamos. Entonces yo vi un campo de acción muy, muy interesante, me empecé a especializar por ahí, y lo que te puedo decir es que todo el tiempo he pensado que uno con su colaboración
puede generar cambios interesantes en las personas de apoyo a todos esos sectores. Y en general, la visión de capital humano de hace 40 años sí ha evolucionado. Y te puedo decir que anteriormente era un capital humano, recursos humanos o departamentos de personal le llamaban, o en general así eran áreas muy generales, enfocadas básicamente al tema de la administración del personal, claro. Pagos, contrataciones, etc. Ya hoy es todo un campo de acción que su especialidad debe de ser el ser un agente de cambio en la organización, que cree ambientes de productividad, y yo diría, aunque se oiga romántico, ya luego lo profundizaremos más, ambientes de felicidad, de satisfacción y felicidad. Me encanta, es que ya recursos humanos no solamente es, como tú dices, el que paga, sino también es un aliado estratégico para la organización, porque ahí se te van muchos costos de, si los colaboradores, por ejemplo, están estresados, y hay un costo de ausentismo, y también hay costos de cuando los empleados se rotan y se van, entonces bueno, pues ahí se vuelve un aliado muy estratégico. Absolutamente, y eso es parte de la misión. Hay veces que honestamente también quien se va apasionando, como a mí me gusta hacer esto, yo siempre digo que si tienes vocación, te apasionan las cosas. Si no, lo ves como un trabajo, como una rutina, y eso cansa. Pero aún así, cuando ya te apasionas y estás muy compenetrado en eso, llega un momento en que generas, al menos en mi caso, un cierto sentido de frustración porque quisieras cambiar muchas cosas. Claro. Hay que ser paciente, muchas cosas se dan con los años. Hay que apostarle al tiempo en esto de los cambios en las organizaciones, o la evolución, que a mí me gusta más llamarle evolución organizacional. Me encanta. Oye, Sergio, y bueno, con todos los años que tienes de experiencia, me gustaría que nos contaras, en este podcast lo escuchan muchos líderes de recursos humanos, ¿cuáles son esos retos a los que se enfrenta un director de recursos humanos? Pues sí, son muchos. Podría decir que uno de los principales retos es entender el negocio en el que estás. ¿Cuál es la principal necesidad? ¿A quién atiendes? ¿Para qué existe ese negocio? Lo que llamamos filosofía organizacional, la misión, la visión, los valores, que de ahí parte todo. Entender perfectamente en qué negocio estás, para luego entender qué es lo que te va a demandar desde la dirección general, los accionistas, los diferentes grupos de interés que tienen las organizaciones, porque tienes que atender con un enfoque integral a todos. Claro. Entonces el principal reto es entender dónde estás, compenetrarte dónde estás, entender el lenguaje de la operación, del piso, del personal más operativo, y entender también el lenguaje de quienes quieren ver resultados de negocio también. Afortunadamente estamos en un campo en donde los resultados no se dan si no tienes bien atendido al personal, si no tienes bien atendida a la gente. Siempre he creído en eso también. ¿Quieres resultados? Piensa en la gente y los resultados se van a dar. Me encanta. Oye, y también en una industria como la que están ustedes en Alianza, sobre todo, se vuelve un tema también de que la industria del transporte a lo mejor también tiene sus retos, el tema de traer gente que le apasione trabajar en esta industria. Me imagino que eso también es todo un reto, y algo que me gustaría que nos contaras. Ustedes tienen una iniciativa que a mí me encanta, en su momento me contaste sobre la universidad. Me gustaría que nos contaras por qué nace esta universidad dentro de Alianza. Sí, cómo no. Esta universidad nació hace aproximadamente 5 o 6 años, un poquito antes de la pandemia, como universidad, como institución, pero como escuela de operadores ya tenía algunas décadas incluso, creo que podríamos decir más de 20 años. Pero ya como institución nace precisamente porque cada vez fuimos afinando el enfoque y nos fuimos dando cuenta que por cierto, afuera, en la industria del transporte y la logística, se habla mucho, siempre se ha hablado mucho de que sabemos que uno de los principales actores de esta industria es el operador, ¿sí?
y por ahí dicen que los operadores son un recurso que cada vez está más escaso, es una especie en extinción y hay muchos tabús sobre eso. Y nosotros nos hemos convencido de que realmente no hay ni escasez, no hay, es más, de ningún tipo de empleos hay escasez. El tema es que si algo tenemos es población. En México claro, hay una población enorme de gente que necesita trabajo. El tema es cómo formarlos, ¿sí? Cómo formarlos, cómo poder llegar a ellos, cómo descubrir lo que decías ahorita, su vocación, su pasión. Muchas veces en la juventud no saben exactamente, al principio probablemente no tengan una vocación especializada, pero también hay que conducirlos a que descubran lo interesante de los diferentes tipos de industrias, y en todos vas a encontrar un perfil. Hay veces hay que moldearlos, y eso es lo que hace la universidad a través de un programa que no es un programa tan extenso como pudiéramos pensar. Cuando pensamos en una universidad podemos pensar en programas de años. No, son programas, digamos, breves, ágiles, efectivos, muy orientados, 100% orientados a desarrollar competencias, y en este caso la competencia de la conducción, pero con una mística. Eso es lo que hace la diferencia, basada en nuestra filosofía. Esa es la gran diferencia y es lo que aportamos. Ya hemos descubierto que todos los operadores que formamos tienen un perfil muy diferente, mucho más enfocado al servicio, a la seguridad, y preferimos siempre que la gran mayoría de los operadores que ingresan sean por medio de la universidad, sobre todo los que tienen menos experiencia. Claro, me encanta porque eso también repercute en un impacto social, no nada más en los indicadores de la empresa. Totalmente, para nosotros el enfoque principal eres tú y mi esposa y mis hijas y todas las personas que queremos que andan en la calle conduciendo o en las carreteras, y tenemos una gran responsabilidad social formando operadores profesionales, que por cierto no los llamamos, siempre decimos, aquí no son traileros, aquí no son choferes, aquí son operadores profesionales. Y nuestra responsabilidad de todos es que así se vean ellos, porque ellos son los primeros que se la tienen que creer, pero nosotros tenemos que darles el mejor trato con la mayor dignidad para que vean que esto es congruente, que lo que dice la empresa lo hace y lo practica. Me gusta. Oye, ¿y alguna experiencia que hayan tenido con algún colaborador que hayan visto que el programa, y digo, ya meramente el trabajo tiene un impacto en su vida, pero ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo reciben los colaboradores? ¿Qué les dicen? Hay muchísimos testimonios, serían incontables. Hay muchas historias, hay desde incluso casos muy loables de directores actualmente que iniciaron incluso siendo operadores o en oficios muy básicos en la organización y que tienen 25, 30 años en la organización. Y por mencionar algunos ejemplos, hay ejemplos también muy loables de algunos operadores, un operador en especial que acaba de cumplir 54 años, si mal no recuerdo, de trabajar en la empresa, no de ser operador porque entró muy pequeño, entró en aquellos años, pues entraban a ser técnicos, lavadores o algún oficio en el taller, y poco a poco se fue formando hasta que luego ya se empezó a entrenar en manejo de unidades y ha cumplido ya 54 años de antigüedad. Hoy por hoy es operador, es el operador que tenemos más antiguo en la organización. Es uno de los más de 6,000 colaboradores que tenemos en todo trayecto. Wow, felicidades, la verdad es que lo que han hecho me encanta porque es también traer personas que a lo mejor no encontraban un trabajo, no sabían cómo iban a lo mejor a continuar estudiando, o a lo mejor tenían incluso algún problema para lograr alcanzar un nivel escolar. Sí, a veces con lo que podría decir que el fantasma con el que más luchamos es un poquito los tabús que existen en la sociedad acerca de los operadores. Lo escuchamos todos los días en las noticias, escuchamos historias muy nefastas. Desgraciadamente a veces pues sí hay quienes no ejecutan su oficio como debiera de ser, pero como decimos nosotros, es un oficio tan digno como el que tú tienes, como cualquier otro, como el de un piloto aviador,
es un oficio, hay que ayudarles, porque a veces sus oportunidades en sus primeras etapas de vida pues no las tuvieron como las tuvimos nosotros, y su concepción del mundo del transporte es muy diferente a la que nosotros queremos ver. Son profesionales y a veces batallamos para que ellos mismos se autoconciban así, y esa es parte de la tarea que tenemos todos en la organización, dignificar la profesión, y mucho ayuda a la universidad con los programas que tenemos. Súper, me encanta. Ahorita decías algo del tema de que las organizaciones contribuyen a la felicidad. Me gustaría que me contaras un poquito más al respecto. Pues buscamos que cada quien descubra en la organización, como digo, su vocación, su oficio. Ayuda mucho el modelaje de nuestros líderes, de cada uno de los que nosotros tenemos un rol de liderazgo en la organización. Ayuda mucho el que facilitemos espacios de convivencia, reconocimientos, que desarrollemos habilidades también en los líderes para atender más la parte emocional de nuestra gente. Entonces estamos muy enfocados a eso, porque estamos convencidos de que si tú haces tu trabajo feliz, contenta, pues el resultado va a ser muy diferente. Pero es un conjunto de varias cosas. Nos preocupamos porque tengas un plan de vida y carrera, porque que seas muy dignamente tratado, tratada, que tengas un sueldo digno. Nos preocupamos mucho por eso. Cada vez sumamos más prestaciones que puedan consolidarte un patrimonio en tu vida familiar, y que puedas tener visión de largo plazo en la organización. Que no lo veas como un empleo de que, bueno, a ver qué sale aquí en 2-3 años y a ver, luego busco otro lado. No, aquí queremos que llegues y encuentres un lugar donde te puedas jubilar. Wow. Y eso es lo que buscamos, que todos tengan esa visión, porque cuando ya tienes visión de largo plazo y no te estás preocupando por si mañana tengo trabajo o no, que somos en eso también una empresa muy comprometida con nuestra gente y declarado abiertamente por parte de nuestro director principal, nuestro director general y nuestros accionistas, a pesar de las crisis, esta compañía siempre ha sido muy sólida, y siempre buscamos que en las peores crisis que podamos haber tenido, como las de la pandemia o las que vivimos actualmente, y en otras que habrá habido económicamente, no se pierdan empleos nunca. Entonces tú puedes estar segura de que ahí tienes un trabajo seguro, pero necesitamos compromiso de todos, productividad, eficiencia de parte de todos. Me encanta, porque ahorita acabas de tocar un tema bien importante, que es también hay muchas personas que se estresan muchísimo porque trabajan en organizaciones donde a veces no les alcanza, ¿no? Y ahí hay un concepto que empecé a leer sobre la pobreza salarial, que un colaborador que por más que trabaja y es productivo, pues recibe un salario y pues ahí ya se estresa, ¿no? Porque dice, oye, no me alcanza. Entonces eso me encanta que ustedes tienen el tema de salario digno, y sí, justamente yo lo viví con ustedes cuando están en pandemia. Ustedes estaban hasta ayudando a la gente, y entonces eso me encanta. Y también ahí me gustaría que tocáramos el tema de cómo ves tú el estrés en el tema laboral, porque el estrés es un factor silencioso que también ahí le pega a las organizaciones en muchos sentidos, porque un líder que a lo mejor no está tan sensibilizado puede ahí tener un tema de falta de claridad, de estrés al equipo. Cuéntanos cómo lo ves. Yo siempre he dicho que como los médicos hablan también del colesterol bueno y el colesterol malo, yo siempre digo que hay estrés bueno y estrés malo. Y el estrés bueno es aquel que te surge cuando eres muy apasionado, estás buscando servicio, buscando lograr metas y sabes cómo, pero a veces te falta tiempo, necesitas, si quieres lograr más, y de pronto pues ya llegó el fin de semana y pues hay que seguirle el lunes, y ese estrés que dices el lunes, tengo que llegar y tengo que avanzarle en lo que dejé pendiente porque quiero ya terminar y quiero sacar más metas. Ese es un estrés bueno. El estrés malo es cuando no sabes qué vas a hacer, tienes retos pero no sabes cómo afrontarlos, o crees que no tienes las herramientas. A veces ese es el principal problema de muchos, es que piensan que no saben cómo, piensan que no tienen la habilidad,
pero hay que darle la confianza, porque eso se vuelve un estrés malo que al final tiene un efecto en la salud, incluso en la salud no solo emocional, sino en la salud física. Entonces, pues hay que trabajar mucho con la gente. Tenemos algunos programas que ayudan mucho en eso. Yo creo mucho en el coaching, porque es un programa que te ayuda a ti como líder a entenderte y a entender a los demás. Y si quieres que te entiendan, primero entiende a los demás. Si quieres que te escuchen, primero escucha a los demás. Es mucho de eso, y un programa de coaching que tenemos para gerentes. Le llamamos gerente coach, aunque no seas gerente, pero que tengas gente a tu cargo, pues te formamos en coaching. Y hemos ya tenido varias generaciones y la verdad con un efecto muy positivo, porque te ayuda a entenderte y a entender a los demás para poder encontrar mejores canales de comunicación, porque el problema a veces, insisto, no es tanto que la gente no está entrenada, sino la falta de entendimiento o la falta de comunicación o la falta de conocimiento de sus propias capacidades para que tenga la confianza de afrontar los retos. Porque si llegas a un reto y no tienes confianza porque no sabes si vas a poder superarlo, eso sí te genera un estrés malo. Claro, me gusta. Hay una matriz que me gusta mucho, que luego Leo comparte mucho sobre el tema del flow, y habla justamente que tu nivel de estrés también está relacionado al nivel de habilidad que tienes para desarrollar algo, ¿no? Absolutamente, entonces, exactamente. Es lo que mencionas. Oye, cuéntame, ¿cuál ha sido como algún patrón que hayas visto en tema de liderazgo, retos que tienen los líderes a la hora de trabajar con sus equipos? Pues particularmente en nuestra industria del transporte, uno de los grandes retos es mantenernos siempre muy eficientes en todo lo que hacemos. Es una empresa, digamos, es una operación muy vulnerable a muchas situaciones de seguridad, de condiciones carreteras, de una gran cantidad de personal que se encuentra, pues yo siempre digo, son 6,000 colaboradores que están solos, o sea, trabajan solos en la carretera, y prácticamente los conduce, así como ellos conducen la unidad, a ellos los conducen sus principios y valores. Porque la diferencia entre un operador que se brinca todas las normas, que a lo mejor no es respetuoso con los demás conductores, que a lo mejor se incita por cuestión de drogas y algunas otras adicciones, pues la diferencia de uno contra otro es su nivel de autocontrol y de la propia decisión de decir, me voy por el camino bueno, por el camino malo. Hay mucha gente que me quiere, hay gente que está detrás de mí, mi familia, y ese nivel de conciencia es la gran diferencia. Entonces el gran reto con 6,000 colaboradores que están solos y solamente conducidos por su nivel de valores, así lo veo yo. Hay un gran reto ahí, por eso respetamos mucho su trabajo y nos preocupamos porque pues estén bien atendidos. Claro, son 6,000, la capacidad de supervisión en cantidad no es tanta, pero debe ser mucha en calidad. Por eso le damos formación a nuestros mandos medios y procuramos las mejores condiciones para nuestros operadores. Me gusta. Oye, Sergio, ¿y qué significa para Alianza ofrecer un trabajo digno y bien remunerado? Ahorita que hablábamos del trabajo digno y de poder realmente llevar un impacto más allá del trabajo, cuéntame sobre eso. Sí. A lo mejor vale la pena aclarar, por cierto, que bueno, ya no somos Alianza, somos Trayecto. Trayecto. Sí, ayer vi un nuevo transporte y era solo Trayecto. Sí, Alianza dejó de serlo después de que se fusionaron ya dos grandes grupos de transporte, que era Transportes Monterrey y Grupo Transportes Larmex, se conforman en una sola consorcio, digamos así, que se llama Trayecto, y Alianza dejó de serlo. Como Alianza Trayecto. Se llamó por un tiempo, pero ya se consolidó, entonces ahora somos Trayecto. ¿Y qué significa, dijiste? ¿Qué significa tener un colaborador con trabajo digno y bien remunerado? Ok, pues primero, trabajo digno es que todos nos debemos preocupar por lo que hacen los demás.
debe haber un gran respeto por todos. Está prohibido obviamente el acoso, el maltrato, pues todo lo que no es ético, digamos así, es dignificar las diferentes profesiones y aportaciones de todos, hasta del personal que puede ser de intendencia, de jardinería, vigilantes, toda la base de nuestra pirámide organizacional, que es donde es la mayor cantidad de gente y es donde a veces hay la mayor vulnerabilidad desde el punto de vista social. A veces en sus lugares de orígenes pues tienen a lo mejor a veces carencias y tenemos que estar muy enfocados a eso. Entonces, estar conscientes de las necesidades de todo nuestro personal y dignificarlo. Bien remunerado, pues es que tenemos que tener un sistema de compensaciones a prueba de que seamos competitivos en el mercado, que tengamos muy bien estudiado el mercado, que no tengamos cuentas a deber, porque a lo mejor sabemos que este puesto le debemos de pagar más, pero pues, vamos a ver cómo nos lo ahorramos. Detalles de ese tipo de visiones no caben en nuestra organización. Tenemos sistema de compensación que nos garantiza que estamos dentro de un mercado y siempre con una política de pagar más del promedio de lo que se paga en el mercado. De alguna manera es parte de nuestro sistema que asegura el mejor pago, prestaciones, no todo es económico también, al menos no directamente al sueldo, hay prestaciones interesantes, planes de pensión, capacitación, condiciones de trabajo también bien interesantes, y la otra con plan de vida y carrera, porque buscamos que la gente no se sienta que llegó a un puesto y ahí se va a quedar toda la vida, sino que hay oportunidades para crecer, para tener mejores puestos, mejor remuneración en general, que puedan crecer en la vida profesional que tengan en la organización. Súper. Oye, Sergio, y me gustaría pasar unas preguntas un poco más para que nos cuentes más sobre ti. ¿Qué te mueve en el área de recursos humanos? ¿Qué te ha movido durante estos años? Híjole, pues, ¿qué te diré? Es difícil a veces contestar desde adentro, ¿verdad? No sé, lo que me mueve es, como digo, el que tengo contacto con la gente, que puedo, el hecho de que te das cuenta que a veces vas tocando tantas personas en la vida y que van dando testimonios de tantos, dices, a veces te recuerda gente por detalles que dices, qué padre, yo lo hice porque es mi vocación, pero a alguien le tocó su vida, y eso es padrísimo para mí. Es el mejor trofeo que tengo. Me gusta. El tocar desde el punto de vista, digamos, emocional, si se puede decir así, el tocar en ese fondo a muchísima gente. También uno va cometiendo muchos errores, uno pues no tienes tampoco la visión de todos, hay campos que se te van de la visión, pero cuando me aplico porque lo siento desde el corazón. Me gusta, me gusta y me inspira lo que dices. Y también me gustaría, para ir cerrando, ¿qué consejo les podrías dar a los directores de recursos humanos que nos escuchan? Si les pudieras decir algo que te ha marcado en tu trayectoria y que quisieras que se llevaran. Algo bien, a veces pudiéramos decir que muy simple. Pensemos en la gente. Nos preocupamos tanto a veces por el resultado del mes, porque me van a cuestionar la rotación, porque me van a cuestionar el gasto, porque debo tener este control, estas estadísticas, y lo tengo que tener todo como que muy, muy bien analizado, que nos olvidamos que hay mucha gente que espera mucho de nosotros. Siempre el tema de que, siempre digo yo, tú eres un departamento de capital humano de aquel que dicen, te van a mandar a capital humano, ¿qué hiciste? No, te van a mandar a capital humano, qué padre, porque tengo ganas de que me escuchen y sé que ahí me van a escuchar y me van a atender. Ese es como que el principal consejo que diría yo: vayan al piso, estén con la gente, conozcan las necesidades, sean sensibles,
A veces, insisto, es difícil, entre más grande la organización, pues a veces es complicado, pero asegurémonos de que tengamos gente con esas competencias, esa vocación y esas capacidades, que estén y que quieran estar con la gente en el piso, y que cada vez que llegue alguien con una necesidad, te quite el sueño y que realmente te aboques a solucionarlo a la brevedad posible, haciendo lo que tengas que hacer. Claro. Sergio, muchas gracias, me voy súper inspirada, se me fue el tiempo súper rápido, pero yo quiero agradecerles a todos los que nos escuchan. Escríbanos aquí abajo en los comentarios qué es lo que se llevan de este episodio. Yo me voy muy inspirada porque Sergio es de verdad de las personas que realmente trabaja con la gente, para la gente, y creo que es muy buen tip que nos das para cerrar. Muchas gracias por acompañarme. Y pues, al contrario, fue un placer poder compartir estas pequeñas vivencias con ustedes, y además muy orgullosamente como director de Capital Humano de Trayecto, cuantas veces necesiten cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de participación en las actividades que ustedes hacen, encantado de la vida.